Listo, bienvenidos entonces todos a este encuentro en el que yo les tenía preparado lo siguiente. Voy a compartir la pantalla, contenido, y muy bien, y me voy a ir para una presentación que tengo sobre la sexualidad humana, que es un tema que ustedes abordaron o que están abordando algunos, me imagino todavía, para hacer los mapas conceptuales, que es una de las tareas de esta primera unidad. Me interesa presentarles esto porque seguramente son muchas las dudas que les han quedado abordando el tema de la sexualidad humana y la sexualidad infantil. Entonces ya vamos a entrar a la presentación que tengo aquí. Muy bien. A ver, yo veo que se me hizo Cisco Webex. Ok. Si están viendo la presentación. Sí, aquí No sé todavía. Sí, aquí está, pero sí ven que estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí, la pantalla sí se ve compartida. Ok, ya va a cargar entonces. Aquí está el tema de la sexualidad humana. Y vamos a ir viendo la presentación y yo haré algunas observaciones o explicaciones. Por favor, si tienen preguntas, no dejen de hacerlas durante la presentación, ¿ok? Bueno, a ver que esto está lento, pero ya está cargando. Se está demorando un poquito. Tengamos paciencia. A ver, pongamos esto por aquí para que... esto se puede bajar acá. Muy bien. Bueno, recordemos que el tema de la sexualidad humana, Freud llegó a este tema, como lo vimos en la clase pasada, en nuestro encuentro del sábado. Freud llega a abordar el tema de la sexualidad humana estudiando los síntomas de los neuróticos. Entonces él se da cuenta de que hay una etiología sexual de los síntomas neuróticos. Entonces, esto lo lleva al estudio de la sexualidad humana. Entonces, veamos qué nos empieza a enseñar Freud sobre ella. Entonces, aquí está la bibliografía que ustedes abordaron para hacer los mapas conceptuales. Bien, entonces dice Freud, recuerden que estamos hablando
de un Freud que aborda la sexualidad humana en, a comienzos del siglo XX. Eran los finales de la época victoriana, una sociedad caracterizada por una moralidad muy alta y muy valiente Freud haberse ocupado de un tema que era en ese momento un tema tabú, prohibido, indecoroso. Y eso es lo primero que nos enseña Freud sobre la sexualidad humana, que cuando se habla de la sexualidad humana se está hablando de temas indecorosos. Solo que en esta época, en la época moderna, pues son, uno habría que preguntarse qué le queda a la sexualidad humana de indecorosa hoy en día. Porque hoy podemos hablar abiertamente de la sexualidad humana y de muchos temas sexuales a cielo abierto. Y eso es gracias al discurso psicoanalítico. Es gracias al psicoanálisis que hoy podemos hablar de la sexualidad humana abiertamente. Pero seguramente todavía quedan algunos temas que siguen siendo tabú o que siguen siendo pecaminosos. Pero es lo primero que nos señala Freud. Entonces aquí está la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué le queda de indecoroso a la sexualidad humana? Gracias al discurso psicoanalítico, hoy se habla de muchos temas sexuales abiertamente, sin ningún pudor, como por ejemplo el sexo oral o la masturbación femenina. Eh, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, el sexo oral era un tema absolutamente tabú. Y sin embargo hoy se ha vuelto incluso una práctica normal dentro de los encuentros sexuales. Muy bien. La sexualidad humana también se relaciona con la diferencia entre los sexos, solo que el psicoanálisis nos enseña claramente que tener pene o tener vagina no es garantía de que se llegue a ser un hombre o una mujer. El sexo biológico no determina la identidad sexual. No se nace siendo hombre o mujer. Es algo que se llega a ser. Es una conquista subjetiva de cada sujeto. Entonces, que esto les quede muy claro desde ya. El sexo biológico no determina la posición sexual de un sujeto. Y hoy en día sí que lo sabemos, con todo esto de la diversidad sexual y toda una serie de posiciones sexuales que hoy en día vemos que están adoptando las personas. Muy bien. La sexualidad humana también se relaciona con el acto sexual, es decir, la unión de los genitales en el coito. ¿Qué enseña Freud en este momento? Que con el coito, con el encuentro sexual, con la relación sexual, lo que se busca obtener es una ganancia de placer. Esta idea que presenta Freud a comienzos del siglo XX rompe con el paradigma que había hasta ese momento, un paradigma que respondía al discurso imperante, que era fundamentalmente la religión y la biología. Discursos que insistían en que los seres humanos tenemos relaciones sexuales para reproducirnos. Y viene Freud y dice, no, no es la reproducción
reproducción. Lo que lleva a los seres humanos a tener encuentros sexuales, sino que fundamentalmente lo que estamos buscando es obtener una ganancia de placer. Entonces, Profe, sí, dime. una pregunta. La, Según entendí en este documento, en la conferencia 20, decía él que pues en la tendencia sexual normal, por decirlo así, el fin, la meta sexual es la reproducción, ¿cierto? Esa es la diferencia con los perversos sexuales. ¿Sí es así? es lo que vamos a ver enseguida precisamente. Entonces, siempre se ha supuesto, es una suposición, por estos discursos que han imperado, incluso todavía uno lo escucha, siempre se ha supuesto que la meta o el fin de la sexualidad humana es la unión de los genitales. Y, eh, y no, ya vamos a ver que no es así, que hay otros objetos y otras metas involucradas en la sexualidad humana. Entonces, la sexualidad humana no hay que confundirla con la reproducción. Y en el texto Freud dice también que ya no es más la reproducción la meta o el fin de la sexualidad humana, sino obtener una ganancia de placer. Y además, si la sexualidad humana se reduce a la reproducción, esto excluye toda una serie de actividades y comportamientos en la sexualidad. Como por ejemplo, Freud aquí nos da dos ejemplos, pero hay muchos más. La masturbación es uno de ellos, que es una práctica sexual que nada tiene que ver con la reproducción y que tiene como fin obtener una ganancia de placer. Al igual que el beso, besarse también nos brinda placer y nada tiene que ver con la reproducción. Muy bien. La sexualidad también abarca a la perversión, entonces aquí es donde voy a poder responder la pregunta que me acaban de hacer. Para comprender la perversión como concepto teórico, tenemos que dejar de lado toda la connotación moral que dicho concepto conlleva. Es decir, no vamos a juzgar las conductas perversas como buenas o malas o como punibles o inimputables, es decir, como castigables o no. Esto es difícil porque nosotros hoy en día hacemos un uso de la palabra perversión en nuestro lenguaje común, en nuestro lenguaje corriente, y fácilmente llamamos perversa a una mujer que le quita el novio a otra o a un tipo que apuñala a otro. Entonces decimos de ellos que son perversos. Se ha vuelto una palabra de uso común, pero cuando la utilizamos para hacer un juicio moral fundamentalmente, no nos estamos refiriendo necesariamente al concepto teórico que introduce el psicoanálisis aquí como perversión. Muy bien, entonces veamos cómo define el psicoanálisis a la perversión. Entonces dice que en la perversión se altera el supuesto objeto sexual normal, el cual desde el discurso imperante siempre se ha dicho que es el sexo opuesto. Y también se altera la supuesta meta sexual normal, que también a nosotros nos lo enseñaron en el colegio. Se ha supuesto que es el coito, es decir, la unión de los genitales. Entonces, si se altera el objeto o se altera la meta, ya vamos a poder hablar de perversión.
Muy bien. Entonces, veamos Se las... está cortando mucho la voz. Se está entrecortando. Sí, profe, horrible, no se le escucha casi. Pero entonces ese ya sí es un problema de la conexión, que es una dificultad que es muy frecuente en nuestras conexiones Entonces, se por refiere Webex. Claro, porque en este momento la conexión con Claro está malísima. Y otras, pero otras personas seguramente sí me están escuchando bien, ¿cierto? Acá sí se escucha bien. Sí, Bueno. profe, yo lo escucho bien. Entonces tienen que hablar con, con claro. Tienen que Claro. hablar, bueno. De todos modos, si me escuchan entrecortados, la presentación la pueden ir mirando, la pueden ir leyendo y van a entender perfectamente el contenido de nuestra clase. Entonces continúo. Perversiones que alteran el supuesto objeto normal de la sexualidad. Es decir, siempre se ha supuesto que el objeto normal de la sexualidad es el sexo opuesto. Y viene Freud y dice, ¿cómo les parece que no? Que los seres humanos también eligen otros objetos con los cuales se satisfacen sexualmente. Ejemplos de ello, la homosexualidad, el fetichismo, la pederastía o pavidofilia, la cual también nombramos mucho como pedofilia, solo que la Real Academia Española de la Lengua dice que se debe escribir y decir así, pero bueno, ya hacemos ya tanto uso de la palabra pedofilia que creo que próximamente esta será incluida en el diccionario. La gerontofilia, que es cuando se eligen ancianos como objetos sexuales, la zoofilia, animales, la necrofilia, cuando se eligen cadáveres, la pederastía o paidofilia es cuando se eligen niños. En el fetichismo el sujeto tiene un objeto fetiche que es condición absoluta y necesaria para abordar sexualmente al otro, como por ejemplo... A ver, lo que estaba, o sea, imponiendo o resaltando Freud era el impulso sexual, ya fuera como con una persona con el mismo sexo, o con un animal, o con un niño, Sí, ¿cierto? O sea, él estaba diciendo, el impulso sexual puede tener cualquier objeto, sigue siendo exactamente. un impulso No, sexual. no, exactamente. No, el objeto del impulso sexual no solo es el sexo opuesto, sino que puede ser cualquier otro objeto. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Eso es exactamente eso es lo que quiere decir Freud. ¿Te quedó claro? Sí, señor. Bueno. Y aquí tenemos las alteraciones de la meta. Les recuerdo, desde el discurso imperante y hasta finales del siglo XIX se pensaba que la meta era La reproducción. la reproducción, pero más que la reproducción, la unión de los genitales en el coito. Ya sabemos que la reproducción definitivamente nada tiene que ver con la sexualidad humana. Más bien la sexualidad humana permite la reproducción, pero no es su meta. Y dice Freud entonces, pensando en que la meta es la unión de los genitales, dice, ¿cómo les parece que hay una serie de prácticas en las que el sujeto obtiene una ganancia de placer y que para nada tienen que ver con el coito, con la unión de los genitales? Y aquí nos da 4 ejemplos: el sadismo, el masoquismo, el voyerismo y el exhibicionismo. Muy bien. Entonces el sádico se satisface maltratando, humillando o pegándole a otro. El masoquista se satisface siendo humillado, maltratado o pegado. El voyerista se satisface espiando al otro, sobre todo cuando se desnuda. Y
el exhibicionista es el que sale a exhibir sus genitales a otras personas y eso es lo que lo satisface. Muy bien. Hablemos de la homosexualidad porque es muy importante que no hayan malos entendidos con esto. La homosexualidad en teoría y solo en teoría es una perversión porque ella altera el supuesto objeto normal de la sexualidad, es decir, el sexo opuesto. Pero como posición sexual, la homosexualidad ha pasado a ser algo absolutamente normal en la cultura contemporánea. La cultura occidental acepta la homosexualidad como algo absolutamente normal. Por eso, si usted tiene problemas con los homosexuales, los rechaza, los segrega, tiene algún prejuicio hacia ellos, el que necesita terapia es usted y no el sujeto homosexual. Incluso la homosexualidad salió del DSM-3 en los años 70. Dejó de estar en la lista de parafilias, que es el nombre que le dan a las perversiones en el DSM. Entonces sale la homosexualidad de las parafilias, ya no es más ni una patología, ni una enfermedad, ni un problema psicológico del sujeto. Entonces, repito, en teoría la homosexualidad es una perversión. ¿Por qué? Porque altera el objeto. Pero en la cultura contemporánea en Occidente, la homosexualidad ha pasado a ser algo absolutamente normal. Cosa que no sucede, por ejemplo, en algunas otras culturas, como la musulmana, en donde al sujeto homosexual se lo encarcela o se apedrea, incluso hasta matarlo si se descubre que él es homosexual. Bien. Para saber... Profe, Sí, dime. perdón, una pregunta pues que me acaba como de surgir con el cuento de la homosexualidad. Lo que pasa es que en el tema pues de la sexualidad infantil se asume que muchas patologías pueden ser debido a una represión en la infancia. ¿Aplicaría para la homosexualidad o no? Eh, Dependiendo del caso. Próximamente van a encontrarse ustedes, claro que también ya lo abordamos en la primera clase que tuvimos en la universidad, el concepto de represión, que tiene que ver con un esfuerzo de desalojo de la conciencia de representaciones que nos pueden causar pudor o vergüenza, como lo son los temas sexuales. Entonces, la represión es un mecanismo que además es necesario para poder constituirnos como sujetos. Entonces, eso que tú estás diciendo, que la homosexualidad de pronto en un niño aparece por un problema de represión, es falso. La represión no es la causa de la homosexualidad, ni en los niños ni en los adultos. Ella Profe, responde sobre todo al vínculo afectivo que el niño establece con sus cuidadores. Ya vamos a ver más adelante cómo. profe, perdón, pero Sí, me surge entonces otra pregunta con respecto a eso, porque muchas personas que son homosexuales tienen pues, como por psiquiatra o psicólogo una tendencia, una definición, porque dicen que cuando han sido abusados de pequeños, eh, se quedan pues como en esa posición de homosexuales. Entonces me queda como esa duda, ¿es por lo que pasaron o es por qué? eso ya hay que verlo caso por caso. No todos los niños abusados van a ser homosexuales. Y si lo fueran, no hay ningún problema, porque estamos viviendo en una cultura en la que la homosexualidad ya no es más
una patología. Tengan muy en cuenta eso, porque a veces Profe, se salen nuestros prejuicios. Pero además, déjame terminar esta idea, por favor. Además, no todos los sujetos homosexuales han pasado por traumas sexuales infantiles o por abusos sexuales. No. La homosexualidad responde a otra causa que más adelantico van a saber cuál es. ¿Qué me ibas a decir? profe, es que cuando hablamos de los niños, de la sexualidad infantil, abarca demasiadas cosas. Hasta donde yo leí, Freud decía que ahí es donde se desatan los impulsos sexuales, es donde más se ve la sexualidad en la infancia. Entonces, eso es un tema larguísimo porque llega al punto en que posiblemente le haya gustado esa sensación y por eso desde pequeñito fue el homosexual. Eh, lo que pasa es que Hay cabe abarcar muchas cosas en ese sentido. sí, pero por eso te digo, eso hay que verlo caso por caso. Lo que yo te estoy diciendo es que experiencias sexuales infantiles, ya sea de abuso o de cualquier otro tipo, no te hacen homosexual. Y no todos los homosexuales han pasado por abusos o experiencias sexuales de carácter traumático. Por ahora, ten en cuenta esto y poco a poco, en la medida también en que tú vayas estudiando el tema de la homosexualidad desde esta perspectiva, pues vas a ir aclarando las cosas. Pero no hagamos generalizaciones. Hay que ver caso por caso. Bueno, entonces continúo. Para saber cómo es un verdadero perverso, sádicos y masoquistas, bueno, en esta escena de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, eh, si hay menores de edad junto a ustedes, por favor retírenlos. O si su abuelita las está acompañando también. Vamos a ver si podemos ver entonces la escena. Creo que sí. Y aquí ustedes van a ver. Vamos a ver si carga o si no. Esta presentación de todos modos se las voy a enviar a su correo para que la vean detenidamente. Vamos a ver si carga bueno. Well, bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Entonces veamos la escena y enseguida les explico. Ese que están sacando de ahí del fondo, ese es un verdadero masoquista. Yeah. Which one of you want it first? I ain't for sure yet. Amy? Y estos dos son verdaderos sádicos que capturaron a estos otros dos personajes y están rifando con quién van a empezar la situación que
van a realizar. Yes, it means you, big boy. Bueno, lo que sucede después que creo que aquí no va a aparecer, ¿no? Bueno, a ver si está aquí. You want that gun, don't you, Zed? No, no está aquí. Bueno, entonces les cuento. Lo que sucede después es que... A ver que se me perdió la presentación. Aquí está. A ver, yo veo cómo hago para... Aquí está. Mm, Eso. Entonces, lo que sucede después es que esos dos sádicos, que son verdaderos sádicos, abusan sexualmente de este personaje que es el moreno y después ya este logra escapar y rescatarlo. Pero lo importante de esto es que quería mostrarles cómo son los verdaderos perversos. En este caso, dos sádicos y un masoquista, que es el que sacan de la parte de atrás de la caja. Esto para señalarles lo siguiente: todos nosotros, los seres humanos, en nuestros encuentros con otros, tenemos comportamientos de carácter sádico o de carácter perverso. Por ejemplo, cuando una pareja se pelea, puede llegar a sacudirse, eh, a pegar puños, morder, tirar platos, etcétera, etcétera. Y casi que uno podría decir que la persona que lanza los puños y los platos está teniendo un comportamiento de carácter sádico. Y la otra persona que recibe los golpes está en una posición masoquista. Es decir, todas las parejas cuando se pelean tienen rasgos de carácter perverso, ya sea como sádico, si maltrata y abusa del otro, ya sea como masoquista, si se aguanta recibir insultos o golpes. Pero eso no los hace verdaderos perversos. El verdadero sádico son esos dos sujetos que acabamos de ver aquí, que abusan de estos otros dos personajes sin ninguna consideración. Es decir, que la característica fundamental del perverso es que toma al otro como objeto sexual. Nunca lo va a tratar como un sujeto, sino que es un objeto. Y el masoquista que vimos ahí es un sujeto que viste un traje de piel de pies a cabeza, amarrado a una cadena, y es tratado como un animal o como una cosa, y eso es lo que a él lo satisface. Muy distinto a todos los comportamientos que nosotros eventualmente podamos tener en nuestras relaciones o vínculos con los demás y que pueden tener un carácter sádico, como por ejemplo cuando le hacemos bullying a alguien,
o un carácter masoquista cuando soportamos el abuso de otras personas hacia nosotros. Entonces, muy distinto que haya verdaderos perversos a que haya comportamientos de carácter perverso en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Dice Freud, la sexualidad humana tiene que ver con la satisfacción sexual, con obtener una satisfacción en nuestras actividades sexuales. Y ella se alcanza, dice Freud, en la realidad, en los actos sexuales, en la fantasía. Muchas de nuestras fantasías tienen un carácter sexual, y en los síntomas neuróticos, que fue lo que llevó a Freud a abordar el tema de la sexualidad, como lo pudieron ver ustedes en los primeros documentos que abordaron en el curso. Cómo Freud se encuentra con unos síntomas que lo conducen a la causa de ellos, y encuentra en esa causa un aspecto sexual, casi siempre dada en la primera infancia. Muy bien. La tesis de Freud entonces es que los síntomas neuróticos son satisfacciones sexuales sustitutivas. Es decir, que el sujeto encuentra una satisfacción cuando padece algún síntoma. En otras palabras, le gusta inconscientemente estar enfermo. Este es probablemente el descubrimiento más importante de Freud y del psicoanálisis. Descubrir que a las personas les gusta sufrir, o les gusta también el displacer o el malestar. Ese es como el gran descubrimiento del psicoanálisis. Muy bien, con respecto a los síntomas neuróticos, ya sabemos que ellos son síntomas psíquicos, no son síntomas médicos, no tienen una causalidad orgánica y pueden perturbar las funciones de los órganos del cuerpo, que es lo que sucede en la neurosis histérica, o cuando les envíe la presentación, ustedes van a poder ver el clip de una película muy famosa que se llama Freud, Pasión Secreta, de los años 30, y aquí van a ver ustedes a un médico revisando a una histérica y clavándole una aguja en la pierna porque padece de una anestesia histérica. Y los síntomas neuróticos también se presentan en la neurosis obsesiva. Van a poder observar ustedes también aquí un clip sobre la película Mejor Imposible, donde hay una escena de un neurótico obsesivo grave. Los invito a que vean en la medida de lo posible la película para que se hagan a una idea clara de lo que es una neurosis obsesiva grave, que en el DSM es denominado trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Pues bien, los síntomas neuróticos reconducen entonces a la sexualidad infantil. Cuando Freud escuchaba a sus pacientes, estos terminaban hablando de su primera infancia y en ella de asuntos sexuales. Entonces, por eso Freud también desarrolla toda una teoría sobre la sexualidad infantil. Y lo primero que dice es que el lactante, el bebé, ya tiene toda una serie de prácticas de carácter sexual. Entre ellas, el chupeteo, en la cual el niño tiene como objeto el seno. La defecación, en la cual el niño tiene como objeto las heces. Freud en este texto habla fundamentalmente de estas dos prácticas de carácter sexual en el niño, en la medida en que el niño estimula unas zonas erógenas en el cuerpo.
y estimulando esas zonas erógenas, la boca, el ano, con la actividad del chupeteo y la defecación, teniendo como objeto el seno y las heces, entonces el niño va a obtener una satisfacción sexual, que es lo que Freud va a denominar enseguida pulsión sexual. También en los ojos encontramos una satisfacción, y en los oídos, en oír, también encontramos una satisfacción que tiene un carácter sexual. Eso lo vamos a ir viendo también en el transcurso del curso. De tal manera que la sexualidad infantil responde a lo que Freud llamó la pulsión sexual. Es el nombre que le da Freud a los impulsos sexuales del ser humano en la medida en que el ser humano no responde a un instinto sexual. Entonces son también pulsiones parciales las que tenemos. No tenemos una única pulsión, sino que tenemos una pulsión oral vinculada a la zona erógena de la boca, una pulsión anal vinculada a la zona erógena del ano, la escópica, que así la nombró Lacan, es una pulsión vinculada a los ojos. La palabra escópica es una palabra de la física óptica, esa que fabrica nuestros lentes y los telescopios. Y la pulsión invocante, que tiene que ver con la palabra invocante, significa llamado, y tiene que ver con la satisfacción que encontramos en la zona erógena de los oídos, por ejemplo, conversando, escuchando música, hay voces que enamoran, etcétera, etcétera. Muy bien. Freud va a llamar libido a la fuerza como se manifiesta la pulsión sexual. La libido no es más que el interés que le pone cada sujeto a sus objetos. Cuando un sujeto le presta interés a un objeto, se dice que lo ha libidinizado o lo ha catectizado, es decir, lo ha cargado de esa energía sexual que Freud denominó libido. Muy bien, entonces esto es lo que aborda Freud con relación a la sexualidad humana. Por último, él va a decir que rara vez falta en la sexualidad humana un rasgo perverso. Entonces, por eso ahora hacía la distinción entre una perversión plena o una perversión verdadera, como la de esos sádicos y ese masoquista del clip de la película de Quentin Tarantino, a, por ejemplo, besar sería un rasgo perverso o tendría un carácter perverso. ¿Por qué? Porque cuando estamos besando nos estamos alterando la supuesta meta normal de la sexualidad, que sería la unión de los genitales. Palpar, acariciar, eso también tendría un carácter perverso. Morder, estos son los ejemplos que da Freud en el texto. Y pellizcar, bueno, muy bien. Entonces la perversión, cuando es plena o verdadera, en ella prima una pulsión parcial. Y otra característica muy importante de la perversión plena es que se deja de lado el coito, la unión de los genitales. Entonces un verdadero perverso, a un verdadero perverso no le interesa llegar al coito. No es su fin, no es su meta. En cambio, en nosotros, los seres humanos aparentemente normales, en nuestros encuentros sexuales, lo que buscamos en última instancia es poder llegar a unir los genitales. Muy bien, esta es la presentación que tenía para ustedes. Se las voy a enviar a sus correos para que la repasen, para que la revisen, para que puedan
ver los clips de las películas que incluí en él. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los atiendo. Profe, Dime, Reader. sí, profe, era para si me pudiera aclarar una duda que tengo. En el lado sexual, ¿por qué Freud menciona a la mujer como un continente oscuro? ¿Y usted de dónde sacó eso? Pues, ahí pues, se me ocurrió ver un documental de Freud, de la biografía. Ah, sí, Yo escuché esa parte que él mencionó, esa partecita. sí. Para Freud la mujer era un enigma. Y para nosotros los hombres, las mujeres todavía siguen siendo muy enigmáticas, por varias razones. Una de ellas es porque muchas veces no entendemos los caprichos de las mujeres, no entendemos las demandas que hacen. Ellas muchas veces tampoco saben lo que quieren. eh, Siempre se encuentran insatisfechas con las cosas que les damos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, al no tener claro Freud qué es lo que desea una mujer en última instancia, por eso él la denominó el continente oscuro. Incluso a nivel de la sexualidad, la mujer sigue siendo muy enigmática, porque, digámoslo de esta manera, todo el cuerpo de la mujer es muy erótico, es muy erógeno. En cambio, con el hombre no hay ningún misterio. Del hombre se sabe exactamente cómo y con qué se satisface, hablando pues sexualmente. En cambio, las mujeres siguen siendo muy enigmáticas. Entonces, por esas dos razones, Freud las llamó el continente oscuro. Perfecto, tengo dos preguntas. Dime, Lady. La primera, pues en el documento subrayé varios calificativos que le da la neurosis. Usted ya nos explicó algo sobre la histérica y la obsesiva, pero mi duda es sobre todo con la neurosis de transferencia que cita él aquí, antes de hablar un poquito como de la paranoia, pero es pues como muy breve la noción que es de la paranoia, pero no entiendo lo de la neurosis de transferencia. Y la otra pregunta es, casi siempre hacen como referencia a mujeres neuróticas. No hay como casos, pues en el hombre. No, la neurosis obsesiva es fundamentalmente masculina. Es decir, que nosotros los hombres padecemos de esa neurosis que se llama neurosis obsesiva, cuyos síntomas se manifiestan fundamentalmente en el pensamiento. Entonces, si tú ves una película como Mejor Imposible, te vas a dar cuenta cómo es un neurótico obsesivo grave, que es un sujeto controlador, terco, y con ideas obsesivas como por ejemplo que si pisa las rayitas de las baldosas le puede dar una enfermedad o padecer de una situación horrorosa o caótica, etcétera. Entonces, neuróticos somos la mayoría de los seres humanos. En el hombre la neurosis obsesiva es la que prima y en la mujer la que prima es la neurosis histérica, que se caracteriza por afectar el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Por eso las primeras histéricas con las que se encontró Freud, como lo vimos en la clase, yo me acuerdo que tú estabas en la clase, son síntomas que afectan el funcionamiento del cuerpo y que no tienen una causa orgánica o médica, se podría decir. Entonces, no, neuróticos todos, digámoslo por ahora sí.
profe, de la neurosis de transferencia? Cuando Freud atiende a sus pacientes, se empieza a dar cuenta que se presentan una serie de afectos dirigidos al terapeuta. Y Freud se encuentra con que esos afectos no van dirigidos a la persona del terapeuta, sino que van dirigidos a personas que el terapeuta sustituye y que son fundamentalmente los primeros objetos de amor y de deseo que tienen todos los seres humanos. De cierta manera, esos afectos entonces van dirigidos al papá, a la mamá, a los hermanos o a personas significativas de la primera infancia, y que el terapeuta empieza a ser objeto de esa transferencia de afectos, porque eso es la transferencia, una transferencia afectiva en donde el terapeuta es tomado por otras personas que fueron significativas en la primera infancia. Y a esa transferencia de afectos, pues Freud la denominó neurosis de transferencia. Ya, muchas gracias, profe. No, con mucho gusto, Lady. Yo sé que muchas cosas que de pronto han leído y escuchado todavía se les hacen enigmáticas, pero en la medida en que sigan estudiando el psicoanálisis se les va a ir aclarando. Entonces tengan paciencia también, por favor. Profe, Sí, sí, dime. profe, que a mí me quedó una dudita en la clase pasada sobre relación a Joseph Browning, en la que es relacionado sobre la hipnosis. ¿Sí? Pero ahí en esa partecita mi pregunta es si en el tratamiento que yo se trataba sobre la hipnosis, se podía implantar ideas al paciente por una posible curación de la neurosis. ¿Eso realmente curaba al paciente o lo afectaba más? Precisamente como la hipnosis tiene un carácter sugestivo, es decir, se sugestiona a la persona para que ésta tenga un cambio. Bajo hipnosis, entonces, por ejemplo, a una mujer histérica con una parálisis de las piernas, bajo hipnosis, el hipnotizador le daba la orden a la paciente de que cuando despertara, por ejemplo, con el sonido de un chasquido, ella iba a poder empezar a caminar. Y en efecto, así sucedía. La hipnosis en ese sentido sí es efectiva, pero el problema es que los síntomas después retornaban. Por eso Freud abandona la hipnosis e inventa la técnica de la asociación libre, que es la técnica que caracteriza al psicoanálisis. Entonces, para resumir la respuesta que te estoy dando, la hipnosis, en efecto, como tiene un efecto sugestivo, produce un alivio en las personas cuando se les dice a ellas que tienen que dejar atrás sus síntomas, digámoslo así. Igualmente, bajo hipnosis, usted le puede decir a una persona que no puede caminar y cuando le da la orden de despertar, esa persona no puede caminar porque está sugestionada con esa orden que usted le da como hipnotizador. Y justamente por esto de la hipnosis y la sugestión, es que les puse la primera tarea que parece extraña, pero no lo es tanto, y además me interesa que ustedes tengan claro eso. La primera tarea del foro, que tiene que ver con dar 3 ejemplos de pensamiento mágico pendejo, porque mucho del pensamiento mágico pendejo tiene que ver con la sugestión, con sugerirle cosas a las personas, y nosotros estamos siendo bombardeados permanentemente por
un montón de publicidad y de discursos y de ideas que tienen ese carácter de sugestionarnos, pero que no son más que pensamientos mágicos. Entonces, por eso se me ocurrió hacer el foro sobre ese tema de la sugestión en última instancia, que no deja de ser hipnótica también. Toda sugestión es hipnótica. Así como en toda hipnosis hacemos uso de la sugestión. Reader, no sé si te respondí. Muchas gracias, quedó claro hoy. Ok, Profe, dime. una consulta. Entiendo pues lo que usted refiere, que desde el psicoanálisis ya no se hace el tema de la hipnosis, pues por el tema de que es sugestivo, ¿cierto? Pero desde otro enfoque, actualmente eso se utiliza como terapia. ¿Por qué lo pregunto? Porque justamente hoy alguien me dijo que le iban a hacer una terapia de ese tipo eh, en la EPS, bueno, no sé, a otra persona. Entonces, pues me quedé pensando si de pronto eso lo utilicen pues como desde otro enfoque, que no sea pues como el psicoanálisis. Hay personas que se presentan como hipnoterapeutas y practican la hipnosis eh, con mecanismos sugestivos. Entonces, le ayudan a las personas a dejar de fumar o a dejar de beber o a tener pensamientos negativos o no sé, algún tipo de tratamiento de Pero, carácter terapéutico. pero finalmente, según lo que yo he entendido, volvería nuevamente a ese estado, pues hablando de fumador, por ejemplo. Entonces, pues bajo el estado de hipnosis, sí, eso sería como temporal, pero luego Sí, volvería pues como a su dependencia. sí, volvería otra vez a su dependencia. Fue lo que encontró Freud, que los síntomas retornan. A veces no retornan, por ejemplo, si es un fumador, puede ser que no vuelva a fumar, pero que adopte algún otro síntoma de carácter compulsivo que le brinde algún tipo de satisfacción, porque fumar, para los fumadores, fumar es muy grato, es muy agradable, obtienen una ganancia de placer. Además, está en juego la pulsión oral, que acabamos de ver en la presentación. Entonces, puede cambiar el cigarrillo por ejemplo, el juego. Entonces, lo que uno ve en las comunidades terapéuticas en donde se hace mucho uso de la sugestión es que los sujetos dejan las drogas, pero se vuelven adictos al juego. Cambian entonces un síntoma por otro. O el síntoma regresa tal y como lo tenía la persona antes. Nancy, ¿te Muchas respondo? gracias. Bueno, Sí, Profe, muchas con mucho gracias. gusto. ¿cuál sería entonces la diferencia entre la regresión y la hipnosis o es lo mismo? Lo que pasa es que, como lo pudieron ver en el primer texto que leímos de Freud sobre la historia del movimiento psicoanalítico, Freud introduce el concepto de regresión cuando él dice que el sujeto regresa al pasado, regresa a hablar de su primera infancia, regresa a situaciones de la primera infancia que fueron traumáticas para el sujeto y fueron traumáticas precisamente porque tenían que ver con la sexualidad. Eso es la regresión en Freud, el regreso a recuerdos, a situaciones, a escenas de la primera infancia que posiblemente fueron traumáticas para el sujeto. Eso es la regresión en el psicoanálisis. Entonces, sería solamente como un apoyo del psicólogo para recrear, pues para recrear, no, para saber, para tener información del por qué se está presentando determinada situación en el paciente, Es, no es, para curarlo. Eso fue lo que hizo Freud durante más de 15 años haciendo uso de la hipnosis.
Gracias a la hipnosis, el paciente lograba traer a su memoria situaciones del pasado que habían sido reprimidas, es decir, olvidadas. Pero el problema es que bajo hipnosis el sujeto no elabora esas situaciones, no las tramita, no les da solución, no las subjetiva conscientemente, no les da una significación y por eso los síntomas retornan. Por eso Freud dejó la hipnosis, porque los síntomas no se curaban bajo hipnosis. Y muchos de los hipnoterapeutas hacen uso de la palabra regresión porque bajo hipnosis hacen esa regresión a los pacientes incluso con la promesa de que van a poder saber de vidas pasadas, de experiencias de otras vidas, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se hace uso de la palabra regresión para hablar de una hipnosis que supuestamente te va a llevar hasta vidas anteriores que supuestamente tú tuviste. Entonces, por eso el nombre de regresión hipnótica en el discurso de muchos hipnoterapeutas. Claudia, ¿te respondí? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Profe, Pero no olviden que todo eso cabe dentro de la idea de pensamiento mágico pendejo. No se les vaya a olvidar. Sí, señor. Yo no sé si usted vio un video que yo mandé, bastante subjetivo también, en el foro. Sí, en el foro. Sí, era sobre los coach. Ah, sí, sí, sí. Sí, el Eso fue como una coaching. idea demasiado, como clara, como demasiado, pero paradójica con respecto a los coaches y lo subjetivo que pueden ser. Exactamente. Es que el coaching es un, un tratamiento o un trabajo puramente sugestivo, claro. Profe, Sí, dos Nancy. cosas, dos cosas. Frente a eso de los coaching, yo tengo tantos sentimientos encontrados porque yo trabajo en el área de salud ocupacional y eso es lo único que yo veo, coaching todo el día de cualquier calidad y tipo. Y muchos de ellos son psicólogos. Ajá, Entonces, hay otra clase que estamos viendo con el profesor Alejandro y pues nos refería a lo mismo, de que pues eso es temporáneo, bueno, eh, 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 generalmente pues eso como que no tiene efectos a largo plazo, correcto. pero actualmente a eso le están metiendo pues como mucha Publicidad. importancia, sí, y las empresas y ya le creen más al coaching, que es verdad, no todos son psicólogos, nosotros en mi empresa tenemos tres. Y Imagínate, ellos son, sí, y una de ellas es economista, la otra psicóloga y el otro es contador, imagínate. pero, y dan unas charlas supremamente buenas y en realidad pues uno está ahí en sus capacitaciones y hacen trabajos en equipo, bueno, son chéveres, eh, pero es verdad, o sea, los efectos son temporales, pues como ahí refiriéndolo a lo que comentaba la compañera. Yo tengo una duda, o más que duda, de pronto que me pueda ilustrar un poquito más con el texto. Yo veía ahí pues que hay algunas etapas, ¿cierto? En la experiencia sexual, entonces dice pues que el niño lactante, cuando tiene 3 años, pues que ya la excitación a nivel de genitales, masturbación. Decía también que de 3 a 8 años, pues los niños ocultaban pues como esas manifestaciones de los 6 a los 8 años, es como que se detenía ese proceso y a partir de la pubertad empezaban pues como el plano ya de las pulsiones sádicas y anales. Me quedó algo, una duda ahorita cuando usted me decía lo del cigarrillo, que estaba pues esa pulsión, ¿cómo le fue que dijo? Oral. Oral, sí. Entonces,
esas pulsiones quedan definitivamente por el resto de la vida, o eso vuelve a aparecer, o eso se baja pues como los niveles, o qué, o eso como queda pues como para el resto de la vida, o eso pues no sé, se ve Pues con la duda. en cada uno de nosotros hay la primacía de una pulsión. Puede ser la pulsión escópica, la oral, la invocante, la anal. Hay otras pulsiones como la genital, que se supone que hace parte de la sexualidad que llamamos normal. Es decir, que todos los sujetos que llamamos normales deberían encontrar una ganancia de placer en la unión de los genitales, y en los encuentros sexuales se espera que esto sea lo que suceda. Es decir, todos nosotros tenemos la primacía de una pulsión parcial. Puede ser la oral, que se manifiesta en adicciones como la del cigarrillo, eh, pero en general nuestro cuerpo todo es erógeno, y de muchas maneras obtenemos satisfacción estimulando sus zonas erógenas. Eh, de tal manera que por el hecho de tener un cuerpo que además es erógeno, que contiene o tiene una serie de zonas erógenas, pues eso nos hace a todos, para toda la vida, desde niños y para toda la vida, seres bastante erogenizados. Y, y son muchas las maneras en las que estimulamos nuestras zonas erógenas. Desde eh, ir a ver una película de terror, por ejemplo, en donde obtenemos una extraña satisfacción siendo asustados, por ejemplo. A la gente que le gustan las películas de terror, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Es que acaso te gusta que te asusten? Y sí, la respuesta tendría que ser que sí. O, por ejemplo, cuando simplemente mordemos un lápiz o un lapicero, estamos estimulando la zona erógena de la boca. Es decir, eso es para toda la vida, el ser sujetos con un cuerpo erógeno. ¿Te respondí, Nancy? Sí, sino que lo que yo entiendo acá es pues que son como procesos, o sea, no es que el lactante tenga de una todos los procesos, más bien como son como acumulativos. Con el transcurso de los años, como que todo lo que va viviendo desde del lactante a pasar los años son como si fueran siendo acumulativos, o me equivoco. Lo que pasa es que las experiencias sexuales del niño dejan fijaciones. Entonces, una persona adulta que, por ejemplo, necesita chuparse el dedo para poderse dormir, que he tenido conocimiento de personas que en efecto tienen esa costumbre, eh, se podría decir que quedaron fijadas a la fase oral cuando, siendo bebés, se encontraron con el dedito y lo chupeteaban. Y así como la fijación a la fase oral, todos tenemos fijaciones a esas formas de satisfacción que el niño va a ir encontrando en su infancia. Eh, Primero va a ser con la zona erógena de la boca, la fase oral. Después vendrá el control de los esfínteres, y eso le va a permitir al niño estimular más y mejor la zona erógena del ano en el momento de defecar. Después el niño se encontrará con el gusto de espiar a sus padres o espiar a otras niñas en el colegio, y entonces ahí tenemos la pulsión escópica, que por ejemplo prima en experiencias de carácter voyerista, y encontrará también la zona erógena de los genitales, y tendremos entonces la pulsión genital activándose.
Y eso después va a acompañar la vida, eh, no solamente la vida sexual, sino la vida en general de todos los seres humanos. Es más que normal que eso suceda, claro. Y el complejo de Edipo. Lo vamos a ver en el siguiente encuentro. Entonces, Está bien, ten gracias. paciencia. No, pues como está en las guías, entonces, y no lo vi en la presentación, Ajá, sí, por tengo eso otra no. presentación sobre el tema, entonces no te preocupes que lo vamos a ver. Gracias. Profe, Reader, dime. profe, yo estuve viendo entre resistencia y represión similitudes, pero ¿qué es lo que diferencia entre esos dos? Eh, sí, espera, que yo cierro aquí. Cuando Freud empezó a plantear su teoría sobre la represión, él la presentó como una resistencia. Es decir, que el sujeto se resiste a traer a la memoria una serie de recuerdos que le son traumáticos o que le causan vergüenza o pena. Entonces, en ese sentido, la resistencia tiene que ver con la represión, o mejor al revés, la represión sería una forma que tiene el sujeto de resistirse en el momento de traer a la conciencia recuerdos de carácter traumático. Es eso. Entonces, está bien que hayas encontrado una similitud entre la resistencia y la represión. Es que prácticamente viene siendo lo mismo, ¿cierto? Sí, en principio digamos que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ha sido 1 hora y 40 minutos de trabajo bastante productivo. Como les digo, ya les voy a enviar la presentación. Mañana les estoy enviando la presentación que vimos para que la repasen. Y espero verlos próximamente. El sábado tenemos... Profe, qué pena, qué pena. Sí, dime. Yo, la verdad, yo vi un correo que usted mandó y yo no sé, es que yo estoy muy quedada mentalmente, pero no lo entendí. A ver, qué último, como algo de unos grupos. Apreciados estudiantes, para la próxima semana, del 26 al 30 de agosto, está programado el primer evento evaluativo, ver proyecto docente. El tema es, si usted manda ahí un link, las fechas para cada grupo son las siguientes. Pero Primero, De pronto sería para la sí, presencialidad. es para la presencialidad. No sé por qué te llegó a ti. Porque ah, Sí, profe, a mí también me no, llegó, solo a pero mí, A yo mí no creo lo... que le llegó a también me varios. llegó. A todos. entonces, no, eso es para la presencialidad. Ustedes no se Bueno, pero preocupen por eso. prefiero preguntar porque luego entonces, porque Claro, nosotros somos los... claro. No, muy Listo, bien. muchas gracias. No, con mucho gusto. Que tengan una feliz noche y que sigan aprendiendo mucho. Hasta luego, profe, muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Claudia. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Luego, profe, Hasta gracias. luego. Muchas gracias, profe. Ok, hasta luego. Profe.